Hola a todos, espero que estén muy bien, que hayan arrancado muy bien el 2021, que este año nos depare nuevas cosas, mejores cosas. Me han pedido que profundice el tema de la cura psicoanalítica, así que la idea de hoy es esa. Vamos a profundizar el cómo cura el psicoanálisis, pero vamos a aumentar la apuesta. Vamos a profundizar a nivel conceptual, vamos a trabajar desde la letra de Freud en un nivel universitario más alto. La clase anterior que subí, en su momento la titulé ¿Cómo cura el psicoanálisis? Y lo trabajé desde el psicoanálisis y desde la psicología budista. Hoy voy a ir con referencias de Freud mostrando cómo la técnica de tratamiento psicoanalítico cura, básicamente, un síntoma neurótico desde como Freud lo conceptualiza al comienzo de su obra, cuando él recién arrancaba, y al final de su obra, ya a poco de exiliarse a Londres y ya, bueno, en el final de su vida. Por lo tanto, voy advirtiendo, esto es una clase conceptualmente densa. Y si estás viendo este vídeo y sos nuevo en el discurso psicoanalítico, te recomiendo primero que vayas al curso de introducción al psicoanálisis o a las clases de psicopatología o a algunos de los videos cortos que fui subiendo. Esta clase sí supone algo de lectura previa. Obviamente que estás recontra invitado o invitada a quedarte en el caso de que la quieras seguir y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Pero sí voy a dar, por supuesto, ciertos conceptos para poder llegar a otros lados. Porque si no los doy por supuesto, no puedo llegar a esos otros lados. Creo que me entenderán. Quiero comenzar señalando algo muy esencial. Siempre ven que yo insisto mucho en la diferencia entre la práctica del tratamiento psicoanalítico y la teoría psicoanalítica. Freud define al psicoanálisis en 1923 de la siguiente manera. Dice: psicoanálisis es el nombre, Primero, de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Quedémonos ahí. En primera instancia, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué es psicoanálisis? Un procedimiento, una técnica, un método, recuerden que método del griego significa camino hacia, que sirve para indagar, para explorar procesos anímicos, afectos, ideas, pensamientos difícilmente accesibles por otras vías. Hay algo a lo que yo no puedo llegar y que es un proceso anímico, es algo interno, algo de mi interior al cual yo no puedo llegar. Porque tengo anegado, bloqueado el camino. En términos conceptuales, porque está reprimido, verdrängt, ¿no? Ese contenido en mí mismo yo no lo puedo agarrar, no lo tengo. No me es consciente, no lo tengo conmigo, ¿sí? Por lo tanto, es un contenido de difícil acceso. Psicoanálisis es ese procedimiento que me permite ir a ese contenido. Sigo con la cita. Bueno, la vuelvo a leer, les leo la cita entera y después analizo parte por parte. Psicoanálisis es el nombre, primero, de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Segundo, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y tercero, de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. ¿Qué me interesa destacar de esto? Si primero dijimos que el psicoanálisis es un método para llegar a procesos anímicos ocultos, en segundo lugar, el psicoanálisis es un tratamiento. El psicoanálisis no es un tratamiento en primer lugar, el psicoanálisis es un tratamiento en segundo lugar, porque de esa apertura del inconsciente se conquista la posibilidad de un tratamiento. Porque el tratamiento cura porque la persona puede acceder a eso oculto, puede abrir lo que tiene, puede desreprimir lo que tiene reprimido. ¿Por qué el método de tratamiento se funda en eso? Porque el objetivo de Freud en su espíritu de investigador, formado en el laboratorio positivista biologicista de Bruck, von Helmholtz y Dubois-Remoine, ese espíritu investigador de Freud buscaba conocer la naturaleza íntima de la mente humana y después advirtió que de ahí podía extraerse una terapéutica. La terapéutica implica la posibilidad de desarrollar
una técnica o un método de tratamiento para las perturbaciones neuróticas. Y en tercer lugar, solo en tercer lugar, aparece la intelección teórica, que es lo que yo siempre subrayo y señalo. La diferencia entre la práctica y la teoría psicoanalítica. Esencialmente, psicoanálisis es una práctica y quien no lo practica no puede entender de qué la va la escritura psicoanalítica, por una cuestión muy esencial, que quizás en algún otro momento lo podemos expandir más en alguna otra exposición, que el psicoanálisis no es una ciencia. El psicoanálisis no es un discurso científico. Justamente el psicoanálisis tiene toda su potencia por no ser una ciencia, sino por estar en el borde. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces el psicoanálisis intelectualizado o teorizado termina haciendo constructos teóricos voladísimos sin tener las patas bien puestas en el consultorio. Dicho en palabras más sencillas, uno tiene que analizarse para poder hablar de la teoría psicoanalítica. No hay teoría psicoanalítica sin la práctica del análisis. Y ahora, si el psicoanálisis es, primero, un procedimiento para acceder al inconsciente, segundo, un tratamiento, y recién tercero, una intelección teórica, una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino, en ese tercer nivel ubicamos lo que es, por ejemplo, la metapsicología o el complejo de Edipo freudiano. Habrán visto, y esto es muy común hoy en día, me pasa a mí también, que cuando vamos al complejo de Edipo de Freud, hay un montón de cosas que no nos cierran, obvio que no nos cierran, porque esa construcción teórica de Freud está en el tercer nivel, pero lo esencial de lo que Freud trae es una práctica, una forma de hacer con la propia mente, con el propio espíritu. Es un método de introspección que te permite analizar a psique, tu interior. Es una práctica donde vos no estás buscando la amenaza de castración en vos mismo. Vos estás simplemente haciendo consciente lo que vos sentís. Entender esto es entender la piedra angular de la cuestión respecto del psicoanálisis. Porque las críticas que se le hacen a Freud hoy en día respecto de a su visión acotada cuando piensa la sexualidad o cuando piensa de nuevo el complejo de Edipo, es que Freud escribe su teoría con los elementos que él tiene a mano en el discurso de su tiempo y, obvio, desde su propia subjetividad. Pero, ¿qué es lo universal del método de Freud? ¿Por qué Freud sigue vivo hasta nuestros días? Porque lo que Freud trae al seno de la civilización occidental, a la Viena de su tiempo, lo que él redescubre para nosotros los occidentales, lo que él redescubre es una cierta forma de abrir el propio interior. Y eso sigue siendo recontra válido hasta el día de hoy. Y eso cualquiera que atienda y que trabaje con personas, siguiendo el proceso de esas personas para que esas personas puedan liberarse de sus padecimientos, lo ve porque es insoslayable, no se puede pasar por alto la formulación de Freud acerca de cómo es el tratamiento. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy no es la intelección teórica. No nos vamos a meter con complejo de Edipo, con amenaza de castración, con las dos teorías de la pulsión, con el narcisismo, que además muchas de esas teorías tienen cosas muy, muy válidas. Hace poco mi gran amigo, el doctor Hernán Lago, compartimos el almuerzo de Año Nuevo junto a otros colegas y me comenta de una entrevista que le hacen a Jung, que justo acabo de ver hace un ratito, cuando estaba preparando esta clase me acordé de esa entrevista, en donde, bueno, el entrevistador le busca a Jung, saben que era discípulo de Freud y se termina separando de Freud, le busca a Jung la hilacha, ¿no? Busca que Jung muestre el conflicto que él tuvo con Freud. Jung, con mucha altura, le responde al entrevistador, le dice: el complejo de Edipo es muy válido, pero el complejo de Edipo es un arquetipo, dice Jung. Es muy interesante esto. Es un arquetipo dentro de un montón de otros arquetipos, pero esencialmente era el arquetipo de Freud. Como el poder era el arquetipo de Adler, otro de los discípulos de Freud. Por lo tanto, si lo pensamos desde ahí, no porque ahora propongo que nos volvamos jungianos, no es eso. Si lo pensamos desde ahí, pensemos que la teoría puede ser vista desde un montón de planos.
Lo que no puede ser visto desde un montón de planos es la técnica de tratamiento. La vez pasada, en la exposición anterior, yo desarrollé lo que el budismo dice acerca de cómo cortar el efecto del karma del pasado, ¿no? El karma siempre es del pasado, ¿no? Es un error decir el karma del pasado. Si es karma proveniente, es un efecto de una decisión del pasado. Ahora, y les mostraba en esa exposición, que creo que duró 30 minutos, esta va a ser bastante más larga, la voy a dividir en 3 entregas, les comentaba en esa ocasión cómo psicoanálisis y budismo en el fondo dicen lo mismo. Y hoy vamos a seguir en esa línea, porque lo que vamos a hacer ahora, yo voy a ir texto por texto de Freud mostrándoles cómo Freud piensa la cura y el tratamiento, no la teoría. Con la teoría podemos hoy hacer todos los nuevos constructos que querramos, pero es esencial que entendamos que la teoría no es la práctica y que delirarla teóricamente podemos todos. Juntémonos un día, hagamos un fogón, fumémonos un porro y hablemos de lo que querramos. Inventemos mundos, planos, lo que quieran. Pero eso no sustituye el trabajo con uno mismo. Entonces, es el trabajo con uno mismo lo grosso y lo subversivo que Freud trae al campo de una civilización que había completamente olvidado el mundo interno. Vamos a arrancar por el primer texto de Freud de 1895, titulado, que él escribe en conjunto con un colega mucho mayor que él, Joseph Breuer. Quienes no sepan de esto, les dejo estas clases aquí en la esquina a las que pueden ir para trabajar estos temas. No voy a desarrollar el trasfondo de este texto. Los estudios sobre la histeria. Y vamos a tomar, estrictamente hablando, la comunicación preliminar, que es la que Freud escribe en conjunto con Breuer. Breuer y Freud estaban de acuerdo en señalar que la cura de un síntoma solo se producía a través de un recordar. Ahora, ese recordar no era cualquier tipo de recordar, esto ya lo he dicho 2000 veces, sino que era un recordar muy específico. Era un recordar cuyo decurso, cuyo proceso de recordar tenía que poner, y vamos a anotar esta palabra, tenía que poner en status nascendi, está en latín este sintagma, tenía que poner en status nascendi la representación del momento en el cual el síntoma apareció por primera vez, con su afecto concomitante y puesto así en emergente, decirlo, hablarlo, declararlo en voz alta. La palabra en alemán que los autores usan es, el verbo alemán que los autores usan es aussprechen. Aus es afuera, sprechen en infinitivo significa hablar. Hablar en el afuera, hacia afuera. Una de las acepciones es desahogarse. Ya aquí de entrada, subrayamos la cuestión afectiva. Miren, de entrada, 1800, estoy ubicado en 1893. Perdonen que les estoy haciendo un matete. 1895, yo les dije antes 1895 y no es 1895, es 1893. La comunicación preliminar, que es lo que Freud escribe con Breuer, ¿sí? Los Studien über Hysterie, los estudios sobre la histeria, es un compendio en el cual está incluida la comunicación preliminar. También está el famoso caso de Berta Pappenheim, paciente de Breuer, Ana O. En fin, eso, quien quiera más data se la paso. Dijimos que el recordar que produce la cura tiene que poner en status nascendi la representación, el recuerdo del momento en que el síntoma apareció por primera vez. Decíamos que una vez puesto en status nascendi, tiene que ser acompañado este recuerdo por el afecto. Es decir, la persona tiene que revivir el trauma, tiene que repetir, subrayen la palabra repetir, el trauma o iterarlo. Tiene que producirse en el consultorio el mismo e idéntico afecto que en su momento acompañó la vivencia. Es decir, que la persona tiene que volver a vivir la mierda que vivió. ¿Me entienden?
No es que, ajá, qué interesante, sí, cuando era niño tal cosa. No, minga, se caga llorando, gasta pañuelitos, hay afecto que se juega. Ya lo están diciendo. No estamos hablando de algo que tenga que ver con mente. Estamos hablando de algo que tiene que ver con cuerpo, con segundo cerebro, como les decía en la exposición anterior. Ahora les voy a leer la cita en alemán. No lo hago... Me encanta igual hablar alemán, se los reconozco. No hablo alemán, es mentira que hablo alemán. Estudié el suficiente alemán para poder leer versiones bilingües de los textos. Y obviamente el que sepa alemán me va a decir que mal pronuncio, pero yo se los voy a leer igual porque es importante. Es importante leer al autor que uno trabaja y estudia en el idioma original. Y ya van a ver por qué. Vamos a pescar que en el alemán hay palabras que se nos pierden si leemos la traducción. Breuer y Freud dicen entonces que hay que volver a revivir el trauma, que hay que repetir esa escena y declararla en voz alta, desahogarse, decíamos aussprechen, hablar en el afuera, sacarlo, ¿sí? Desahogarse. Un recordar que no va acompañado de afecto no sirve. Y dicen así: Affektloses Erinnern ist fast immer völlig wirkungslos. Wirkungslos es que no hace efecto. Un recordar. Affektloses Erinnern, un recordar sin afecto. Affect es afecto, loses es sin. Por ejemplo, Grenzen es límite, los es que no lo hay, Grenzenlos es sin límites, ¿no? Affektlos es sin afecto. Affektloses Erinnern, un afecto sin, un recordar sin afecto, ist fast immer völlig wirkungslos. Es casi siempre ineficaz. No sirve, no tiene, es wirkungslos, no, it doesn't work. Der psychische Prozess, der ursprünglich abgelaufen war, muss so lebhaft als möglich wiederholt. Subrayamos esa palabra, ya sé que no se está entendiendo, ya se las traduzco. Instatum nascendi, gebracht und dann ausgesprochen werden. Esta cita es de Freud, de Breuer y Freud, en la página 4, después les dejo la bibliografía al final. Se los traduzco. El proceso psíquico originario tiene que ser repetido con la mayor vividez posible. ¿Pero por qué se los traigo en alemán? Además de que me encanta todo lo que tiene que ver con idiomas. Se los traigo porque, si leemos atentamente, der psychische Prozess muss so lebhaft als möglich wiederholt. Wiederholt quiere decir que tiene que ser repetido, iterado, revivido, puesto en status nascendi, como in statum nascendi gebracht, y luego und then, ausgesprochen werden. Tiene que ser sacado, puesto en el afuera, como lo pusieron en el castellano, a ver, y luego declarado se tradujo. Habría que ver cómo lo traduce Ballesteros esto. ¿Por qué nos interesa la cita en alemán? Porque wiederholen es el centro, el concepto de wiederholen, del repetir, ya lo estamos encontrando en 1893, en lo primero que Freud escribe con Breuer. Ya hablábamos de que la persona tiene que repetir, wiederholen, en el consultorio. Y todavía no está el concepto de repetición, de compulsión a la repetición. Pero, oigan, que Freud ya atendía pacientes y que en la práctica él ya había visto cómo la cosa se curaba. Ya había atendido mucha gente. 21 años después, él escribe el famoso texto Recordar, Repetir y Reelaborar. Como esta clase quedó muy larga y es muy densa a nivel conceptual, lo que voy a hacer es dividirla en 3 partes. Aquí termina la primera parte. Si encontraron valor en esta clase, si les resulta interesante y les contribuye a su formación y a su camino en lo que trabajamos, por favor denle like al video, suscríbanse al canal. Nos veremos la próxima.